nos haya dado este buen tiempo, que nos esté dando este buen tiempo. Somos la iglesia, comunidad cristiana, lugar de gracia. Y usted, por supuesto, tiene un lugar, no solamente en nuestro corazón, también en este lugar. Y también saludar a las hermanas que están aquí en esta tarde. Vamos a ir al texto en esta tarde, y es Proverbios, capítulo número 15, versículo 32. Proverbios, capítulo número 15, versículo 32. Estamos llevando esta serie titulada Disciplina en la iglesia. Y esta es la parte número 6. Y vamos a ver hoy la segunda parte de una enseñanza que iniciamos precisamente hace 15 días, titulada Bases Bíblicas para Disciplinar. Y es la parte. Bases Bíblicas para disciplinar. Antes de leer el texto, quiero decirle a usted que la Biblia muestra diferentes lugares en ella donde podemos nosotros tener argumentos claros para poder hablar de la disciplina. Por eso estamos viendo esta segunda parte que nos parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos bases bíblicas para disciplinar, ¿sí o no? A veces decimos vamos a disciplinar, pero no sabemos ni cómo hacerlo, ni a quién hacerlo, y mucho menos entendemos cuál es el contexto de la disciplina. Leamos Proverbios 15:32. El que tiene en poco, ¿qué? La disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, el día de hoy continuamos con este tema. Realmente es muy edificante, pues como todos los que vemos, ¿no? Pero este tema es edificante, ¿por qué? Porque vamos a aprender cuáles son las bases bíblicas que usted y yo tenemos para poder disciplinar, para argumentar a un hermano que por supuesto haga parte de nuestra congregación y que le vayamos a llamar la atención, o que sea necesario colocarlo, si fuese el caso, en una disciplina. Nuevamente, les recuerdo que el tema de la disciplina eclesiástica es un poco querido, si me permite la expresión, dentro de algunas congregaciones. Y si usted preguntara por qué, porque este tema no es tan querido y no es tan enseñado, sencillamente por sus implicaciones. ¿Y por qué por sus implicaciones? Porque las implicaciones de la disciplina eclesiástica son correctivas. Son correctivas. Es decir, la persona tiene que corregirse sí o sí. Y son correctivas para el individuo que está en desobediencia o que está pecando. Y es aquí donde, hermanos, vea, yo llevo repitiendo esto más de 5 años. A veces nosotros mismos nos volvemos desobedientes y nos volvemos pecadores porque tomamos decisiones a nuestra manera y no nos importa consultar a los demás. O sea, no nos interesa. Simplemente yo lo hago a mi forma y yo puedo estar pecando y yo puedo estar transgrediendo la ley moral de Dios, pero a mí no me interesa, porque pues finalmente es mi pensamiento y así son las cosas. Yo quiero recordarle a usted, mire, en el momento que el Señor lo llama a salvación, usted y yo debemos someternos a la Escritura. Por lo tanto, yo ya no hago canjes, yo ya no hago cambios. ¿Por qué, hermanos?
Pues porque es que yo estoy diciendo que esto que está aquí, que es la Biblia, a partir de ahora comienza a ser mi manual. Yo no creo que usted, siendo casada como mujer, simplemente usted irrespete, y hablo de ustedes como creyentes, y respete a su marido porque a usted le ocurrió, o simplemente porque yo quiero. Ah, es que yo soy así. Lo mismo sucede con este tema, mire. Este tema es poco enseñado en los púlpitos, y es la verdad, es poco enseñado. Y cuando se enseña, pues no se le da la profundidad y el respeto necesario. Simplemente se piensa que la disciplina es hacer un llamado de atención y ya mire cada cual lo que quiera hacer. No, hermanos, la disciplina eclesial es una de las doctrinas más importantes dentro de las iglesias bautistas, porque hace parte de nuestra identificación. Entonces, usted no puede estar andando por la vida, como le digo a alguien, pajareando, pecando, y entonces cogemos a la iglesia como de nicho, simplemente cada vez que yo quiera, y así no son las cosas. Ya sea que nos guste, ya sea que nos moleste, el tema de la disciplina eclesiástica, nosotros debemos enseñarla fielmente, como toda la escritura. ¿Por qué? Pues porque hace parte de la escritura, ¿sí o no? Vamos a recordar entonces, antes de iniciar, lo que vimos hace 15 días, es decir, las bases bíblicas para disciplinar. Entonces, le voy a recordar la primera, porque es bueno que usted la anote, si no la anotó, o que vuelva y revise sus apuntes. Proverbios 15:22. Ese es el primer versículo que estuvimos viendo para que nosotros podamos ver que realmente desde el Antiguo Testamento hay bases, y hay bases bíblicas para disciplinar. Proverbios 15:22, Valentina, dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. 32, ¿cierto? 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene que entendimiento. Mire que solamente estamos mostrando las bases bíblicas, pero no estamos estudiando cada versículo. Porque si estudiáramos cada versículo, si lo estuviéramos estudiando, nos daría más material. Mateo 18:15 al 17. Mateo 18:15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a un consigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, mire que ahí vemos el segundo versículo que vimos, o la segunda base para poder disciplinar. También, claro que estas las estudiamos, ¿no? Estas las estudiamos, hace 8 días y 15 días. Gálatas 6:1, esta mañana hablábamos de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Usted puede volver a escucharla o compartirla si es su deseo. Y vimos también Efesios 5, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Entonces, hermanos, estos versículos que fueron la primera parte nos pueden ayudar para entender entonces que sí hay bases para que nosotros disciplinemos. ¿Listo? Vamos a ver hoy, hermanos, la segunda parte. Vamos a ir a nuestro primer versículo, Tito 3:10. Por favor, vaya a su Biblia y vaya al libro de Tito, capítulo número 3, versículo número 10. Tito
capítulo número 3, versículo número 10. Leamos. Al hombre que cause, ¿qué? Divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué se debe hacer? Desecharlo. ¿Y lo está leyendo allí? Tito 3:10. Ahora, hermanos, esto nos está leyendo allí para que iniciemos. Se le conoce o es disciplina eclesiástica. Y este versículo nos sirve como apoyo para ejercer disciplina a aquellos hombres o aquellas hermanas o aquellos o aquel grupo de hermanos que empiecen a causar división. ¿División dónde? Dentro de la iglesia local y aún fuera de ella. División por la parte doctrinal o simplemente porque quiera traer chisme o porque quiera traer contienda a la iglesia. Y nosotros, hermanos, escúcheme, no podemos de ninguna manera permitir que absolutamente nadie ingrese a nuestra iglesia local a traer precisamente ese tipo de problemas. ¿Conoce usted iglesias divisorias? Hay muchas. ¿Y sabe cómo comenzó todo? Porque alguna vez alguien o algunos empezaron a traer chisme, a hablar mal del pastor o de los pastores o de un hermano. Pero el apóstol Pablo, sabiamente, ¿qué dice? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Pero seamos sinceros, nosotros podemos ver la división y a veces no decimos nada. Porque nos volvimos a ver como cobardes. Y un cristiano cobarde es terrible. Usted misma puede estar causando división con la forma en que usted habla, con la forma en que usted mira, con la forma en que usted piensa. Y nosotros no podemos causar división de nada en la iglesia. Aprenda esto, mire, si a usted algo no le gusta, hable, por ejemplo, si fuese del pastor, ¿con quién tienes que hablar primero? ¿Con quién? Con el pastor. Usted no puede ir y meterse como las viudas jóvenes chismosas, ¿cierto? Y estar creando discordia. Nosotros no estamos llamados a eso. Por eso cuando usted vea que un hermano no está en acuerdo con algo, usted que tiene que decirle, mire, vaya y hable con el pastor, ¿sí o no? Y hoy hay muchas formas. Está el WhatsApp, Messenger, ¿cierto? De tú a tú. Pero no podemos permitir que nadie dentro de las iglesias cause divisiones. Usted sabe que es fracturar algo. Es traer una fractura a algo. Eso es una división. Y las divisiones hacen esto, mire, si lo quiere anotar. Las divisiones dañan. Las divisiones maltratan. Las divisiones fracturan. Las divisiones separan. Las divisiones hacen que el corazón se duela. Las divisiones hacen que las iglesias se acaben o se terminen. La división hace que haya odio, que haya rencor, que haya dolor. Por eso es necesario que nosotros no nos volvamos o no causemos divisiones. Acuérdense que la confesión nuestra, ¿qué dice? Si hay divisiones a causa de la doctrina, ¿a dónde debemos ir? A la Biblia.
a la Biblia, hermanos, que la Biblia que nos dice todo, ¿cierto? Y si hay dos hermanos, que no debería ser así, pero que no se hablan o que no se ven o que no se quieren ni siquiera saludar, la Biblia ¿qué dice? Que se deben pedir perdón. Pero es triste ver cómo hay iglesias que permiten la división y dicen, no, lo que pasa es que los de este bando no se hablan con los de este bando. Pero yo no puedo decir nada. Nosotros no podemos jamás pensar en que haya división. Ahora, este versículo nos sirve como apoyo para ejercer disciplina en amor. Acuérdese que la disciplina se ejerce en amor, no en odio, en amor, a favor de aquellos hermanos que están cometiendo pecado y que no han querido arrepentirse. Ahora, si una persona no se quiere arrepentir, ¿qué tenemos que hacer según el texto? Desecharlo. Decirle, mire, estimado amigo, porque ya quizás no sea nuestro hermano. Si usted ve que en este lugar usted ya no se halla, ¿cierto? Ya no se siente, mire, le invitamos para que el Señor le pueda guiar. Pero ustedes me dan una carta, no te dan ningún tipo de carta. Al contrario, si nos preguntan por ti, vamos a decir la verdad, que tú no eres confiable. Entonces, mire esto, no es salirme de un lugar y meterme a otro a seguir causando daño. No. Por eso nosotros, antes de que alguien haga parte de la membresía, nosotros primero evaluamos por un tiempo, miramos, revisamos como mínimo un año como mínimo. Y ahí uno va mirando. Y si la persona pasa siendo ciertos estándares, entonces uno puede decir, sí, puede hacer parte. Muy bien, vamos a mirar el texto número 2. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 14 y versículo 15. Vamos a leerlo. Por favor, no deje de leer su Biblia. Es importante que usted la tenga a la mano para que usted vea que lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, realmente sí se ajusta a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Ya lo tienen ustedes? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este que señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora, miren lo que dice acá. Mas no lo tengáis por qué, por enemigo, sino amonestadle como hermano. Según la historia, habían hermanos en Tesalónica que pudiendo trabajar no lo hacían. Y no lo hacían porque tenían pereza, porque tenían sueño. El apóstol Pablo, de la primera y la segunda carta, el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo. Pero algunos desafortunadamente malinterpretaron lo que Pablo decía y ellos pensaban cosas como las que yo en este momento le voy a decir. Como Cristo viene muy pronto, pues ¿para qué trabajo? Pues ya va a venir. Como el Señor viene muy pronto por nosotros, pues realmente ¿para qué me desgasto? Pablo, ¿qué hace entonces? Llama a la iglesia, que en la segunda carta ya estaba constituida, a amonestarles con amor a este tipo de hermanos, en un lenguaje claro. El apóstol Pablo los llama a disciplinarle, pero él hace una recomendación. No los tenga como enemigos, pero no se junten más con ellos. ¿Y sabe qué es lo que pasa en ocasiones en las iglesias? Le voy a poner un ejemplo. Resulta que usted vino con su familia, ¿cierto? Y uno de sus familiares cayó en pecado.
un pecado gravísimo. La iglesia le dice, hermanos, no se junten con ellos. ¿Qué hacemos? Más nos juntamos. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque no hacemos caso a la palabra, sino al corazón. No, pero es que el pastor también, ¿qué le pasa? Él es mi hermano, él es mi hijo, él es... No, hermano, o sea, el tema no es lo que el pastor diga, el tema es lo que la Biblia enseña. Y así las personas van entendiendo de que pueden ser nuestras familias, sí, pero si no están viviendo para el Señor, ¿por qué tenemos que llamarles hermanos? Yo no estoy diciendo que usted no pueda compartir una reunión, yo no he dicho eso. Pero la Biblia dice que no se junten. Ahí lo dice, mire, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, recuerde que cuando Pablo enviaba una carta desde la cárcel, la carta se leía para toda la iglesia. ¿Sí? Se leía para toda la iglesia. Y dice, si no obedece a este, señaladlo y no os juntéis con él para que no sea, para que se avergüence. Pero normal, yo, o sea, tristemente veo que cuando uno ha enseñado sobre esto, antes más se unen, antes estás más ahí, y antes a uno le recriminan, ¿y usted quién es para decirme que no me junte con él? ¿Y a usted qué le pasa? Y ya tomamos la decisión, pastor, y ya nos vamos de la iglesia. Pues váyase, pero eso es lo que dice el texto, eso es lo que enseña el texto. ¿Qué dice Pablo? Hay que disciplinarlos y no juntarse más con ellos. Si su hermano cae en pecado del adulterio y deja a su esposa, su hermano en carne, entonces sigue juntando con él. ¿Qué dice la Biblia? Que no, que no. Pero lo hacemos, hermanos, porque más puede a veces el corazón. Por eso el cristianismo actual es extraño, raro. Es un cristianismo, como lo decíamos hace poco, sí, nominal. Nominal se refiere que solamente por nombre. Sí, o sea, es cristiano, pero sus acciones dicen otra cosa. ¿Sí? Sus acciones dejan mucho que decir. Escritor de Primera, Segunda, Tercera, Juan y Apocalipsis, propone disciplina preventiva para comenzar. Dice primero que haya disciplina preventiva, no dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Esto se llama disciplina preventiva. Mira lo que dice segunda de Juan 1, 9 y 10. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Juan 1, versículo 9 y versículo 10. Cualquiera que se extravía, léalo ya conmigo, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y a quién más, y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Entonces mire que Juan es claro, doctrina preventiva. Dice que si cualquiera se extravía y no persevera en ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina, hermanos? En la de Cristo, pero ¿cuál? Entendiendo de que Cristo es plenamente hombre, plenamente Dios. Y hay diferentes sectas que van por las casas trayendo otra doctrina. Ahora, ¿cuál es la orden de Pablo? Si traen otra doctrina diferente, no lo reciban. Tampoco les diga bienvenidos.
Ahora, hermano, si usted no conoce la palabra, no se ponga a contender con esas personas, porque lo pueden convertir y se lo llevan para allá. Y de pronto, usted nos llega aquí con su cabeza rapada y con 2 campanitas, ahí, así como aplaudiendo, y se vuelve vegano. ¿Qué propone Juan? No dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Recuerde que la comunión de la iglesia es de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De Cristo. No es de nadie más. De Cristo. No es tener una reunión eclesiástica y que todo el mundo venga. ¿Sí? O sea, metemos pues ahí que creen esto, al que no creen esto. No, no podemos juntarnos. Por eso el que se extravía y el que no persevera en esta doctrina, pues no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Pero si usted sí persevera, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy bien, hermanos. Vamos con la cuarta. Hechos 8, del 9 al 25. Una lectura larga, así que por favor tenga su Biblia abierta. Hechos 8, versículo del 9 al 25. El apóstol Pablo también ejerció disciplina a favor de Simón, que antiguamente era un mago. ¿Se acuerda la historia? Y si no se acuerda, pues se la va a aprender o a recordar. Hechos 8, versículo del 9 al 25. Voy a esperar que usted primero abra su Biblia y que lea conmigo allá. Pero había un hombre llamado como Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene como con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? ¿Sí lo está viendo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién era Simón el mago?
Primero, mago de Samaria. Mago de Samaria. Simón el mago, ¿qué enseñaba? Astrología, adivinación y ocultismo. Esto era lo que enseñaba Simón el mago. Astrología, adivinación y ocultismo. Y recordemos que practicar esto es abominación delante de Dios, ¿sí o no? Deuteronomio 18 del 9 al 12, si quieren anotar esos textos. Deuteronomio 18 del 9 al 12 nos guía a esto, y Apocalipsis 9, 21. ¿Quién era Simón el mago? Segundo, engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande. Engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande. Tercero, creyó en la predicación de Felipe. Creyó en la predicación de Felipe. Mire que él creyó. Cuarto, fue bautizado. Ojo con los hermanos emocionales, ¿no? Que lo llevan para un encuentro, un campamento, una reunión, y pagan y se bautizan y no saben ni qué es eso. Por eso nosotros tenemos que determinar si el bautismo que alguien tiene es bíblico o no. Quinto, trató de comprar el poder de imponer las manos y de dar el Espíritu Santo a la gente. Mire todo lo que hizo este hombre. Trató de comprar el poder de imponer las manos y de dar el Espíritu Santo a la gente. O sea, mire que este hombre, Simón, realmente nunca fue creyente. Mire que aparentó ser creyente, pero no. Cuando Pedro, lo disciplina, ¿sabe qué hizo él? Según el texto, rehusó a arrepentirse y a pedir perdón. Él rehusó. Él se molestó. Esto que Pedro hizo se llama disciplina preventiva, porque está preveniendo al pecador de lo que puede suceder si no se arrepiente genuinamente de sus pecados. Y ojo, porque esto también nos incluye a nosotros. Si usted, hermano o hermana, dice ser cristiano, pero usted tiene un poco la disciplina de su pastor o el llamado de atención de su pastor a su vida, ojo, porque usted puede caer en lazos del diablo. Por eso, una y otra y otra y otra vez, es que uno está advirtiendo, ojo con el pecado, ojo con esto otro, pero la gente antes más se sumerge en eso. Ojo con esto que usted está haciendo mal, pilas con esto otro, y la gente, no sé, le da lo mismo. Quiero ir cerrando diciendo lo siguiente. La disciplina eclesiástica, hermanos, no es un juego. No es un juego. Usted puede burlarse del hombre, claro. Usted puede decir, vea, ¿sabe qué? Así usted me diga que no, yo lo voy a hacer. Hágalo, no pasa nada. Pero la disciplina eclesiástica no es un juego, no es una burla, no es una chanza. No, la disciplina eclesiástica es algo serio. ¿Sabe por qué es serio? Porque el Señor ha delegado a la iglesia suya para que lo haga. Porque recuerde que Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo nos compró con su sangre y por lo tanto los que asistimos y los que decimos ser creyentes debemos obedecer. Ojo, hermano, ojo, hermana, porque usted puede estar jugando con fuego y no se da cuenta. Pilas. Y es en serio. Muy bien, vamos a terminar con dos preguntas. Yo siempre termino con una frase, pero quiero terminar con dos preguntas para que usted la responda hoy. Primero,
Cuando el Señor te llama a disciplinarte, ¿por qué no lo haces? Cuando el Señor, a través de sus siervos, de su palabra, te llama a la disciplina, ¿por qué no lo haces? A, porque eres rebelde. B, porque no quieres obedecer la palabra. 3, porque te da lo mismo, porque eres rebelde, porque no quieres obedecer la palabra, porque te da lo mismo. ¿Qué pensar? Porque no hacemos caso. Hay que pensar porque nos está costando tanto obedecer. Y lo último, si tienes que cambiar cosas, ¿por qué has esperado tantos años? Si tienes que cambiar cosas, ¿por qué has esperado tantos años? O sea, ¿qué tiene que pasar? Que algo terrible te suceda y ahí sí puedes decir, no, mire, es que Dios me permitió esto, ahora sí voy a cambiar. ¿Recuerdan la disciplina preventiva? Hoy estamos ejerciendo disciplina preventiva. No lo hagas. Eso que piensas hacer, no lo hagas. Eso que quieres hacer, no lo hagas. Pilas. Ah, no, es que yo soy más, yo sé más. Pues, bueno. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Listo? Pónganse de pie, por favor. Y vamos a ir terminando ya. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que es bendita, por tu palabra que nos ayuda y que nos guía. Señor, perdónanos por ser tan tercos, tan contumaces, por no obedecer, por siempre querer hacer las cosas a nuestra forma. Perdónanos por eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y que tu bendita palabra, Señor, siga siendo siempre nuestro centro. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy estuvieron, por su fidelidad, la cual será recompensada. Pero también te pido, Señor, por aquellos que no obedecen, que son tercos, para que tú también les guíes en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, agradecemos a los hermanos que hoy se han conectado. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.